Isabel Andrea Carrillo Gutiérrez del grado 11A y voy a hablar sobre la literatura contemporánea. Se preguntarán qué es la literatura contemporánea. Se refiere a los estilos literarios surgidos a partir del 1940 hasta la actualidad, periodo que se caracteriza por los avances tecnológicos y los consecuentes cambios a nivel social, cultural, político, entre otros. La literatura contemporánea se origina con la Segunda Guerra Mundial, hecho en el que le da impulso a un cambio de mentalidad social. Los autores reflejan sus pensamientos rompiendo con los modelos y parámetros estéticos. Las épocas anteriores, como la renacentista, barroca o ilustrada. Bueno, se origina una literatura que recrea un carácter de ficción, fantasía y misterio, basado en los hechos de la vida real. Además, las innovaciones tecnológicas e industriales permiten aumentar la cantidad de publicaciones de las obras como impresión de ejemplos a gran escala. Bueno, surge una nueva cultura de más atraída por los nuevos géneros de la literatura contemporánea, como la historieta o cómic, o el cyberpunk, un subgénero de la ciencia ficción. La literatura contemporánea se caracteriza por dejar una nueva visión del mundo, reflejando así un quiebre de las costumbres y ciencias tradicionales. Bueno, surgen nuevos géneros literarios que se mezclan con diferentes técnicas de estructura y juegan con los límites entre la realidad y la ficción. Las obras contemporáneas además representan el mundo interior de los personajes, su inconsciente y subconsciente. Bueno, sigamos diciendo que en la literatura contemporánea el tiempo no transcurre de forma lineal, sino que rompe el orden cronológico de los hechos, pudiendo comenzar un relato desde el final de la historia, luego narrarlo desde el pasado y volver a otro punto en el tiempo. En la literatura contemporánea, a diferencia de los textos narrativos, no existe una única voz de narrador de narrador que todo lo sabe. No existe un único punto de vista, lo que genera relatos más empáticos con el lector. Existen tantos puntos de vista como narradores, sin embargo, es importante destacar un punto en común. En las obras contemporáneas, el autor siempre se encuentra disconforme con la realidad que describe. Los relatos contemporáneos reflejan temas como, la desigualdad social, el terrorismo y la guerra, la alineación del ser, sería la alineación del ser humano en la sociedad, la política y la corrupción, el medio ambiente y la falta de conciencia de su cuidado, la ética y la moral, la economía y las clases sociales, la desigualdad de género, entre otras. Bueno, la literatura contemporánea se caracteriza por el surgimiento de nuevos géneros o categorías como lo son. Bueno, la ficción es un relato imaginario, aunque se reflejan ciertos aspectos de la vida real y de las emociones humanas. La novela gráfica es un relato extenso con un aumento complejo y desarrollado. Se diferencia de uno porque el lector conoce tanto la trama como lo que sienten cada uno de los personajes. La poesía es un verso libre, es una narración de la estructura libre en lugar de emplear el verso. Ciertos autores hasta se atreven a escribir de forma desordenada el cuento. Es un cuento popular o fábula. Es un relato breve sobre un tema inventado y con argumentos sencillos que deja una enseñanza o apólogo. La comedia es una representación de un aspecto alegre, divertido de la vida humana, narrado a través de un conflicto que termina con un final feliz.
Bueno, hasta aquí les dejo la explicación sobre la literatura contemporánea. Este fue mi aporte y espero